Guía Holman, de Apologética Cristiana, de Gold Powell. ¿Qué es la apologética? Supermercado o antídoto. Imagínese que recorre un enorme supermercado muy bien abastecido, aunque con una particularidad. En lugar de vender comestibles, este supermercado vende religiones. Los nombres de las secciones no cambiaron, pero adquirieron un significado simbólico. Por ejemplo, en la sección carnicería se vende judaísmo como símbolo del sacrificio de animales necesario para la expiación de pecados. El pasillo de los cereales está dedicado al hinduismo, dado que las cajas de cereales suelen presentar diferentes personajes, un dios diferente en cada caja. Completa tu colección de 330 millones de dioses. El islamismo se vende en la sección panadería y pasteles, puesto que otros alimentos como el judaísmo y el cristianismo se originaron a partir de esta sustancia, pero se corrompió durante la cocción. La religión nueva era está en la sección dulces y golosinas, porque igual que estos, su fuerza radica en su enorme poder de atracción. Las religiones muertas, creencias que ya nadie sostiene, como la mitología griega, el culto a Moloch y los becerros de oro, se encuentran en la sección de alimentos congelados. El cristianismo, con su característico escenario de huertos y parábolas sobre la vida rural, se encuentra en la sección de frutas y verduras. Las ciencias psíquicas se deben buscar en las estanterías de revistas. Una persona sentada en un carrito vacío recorre toda la tienda. Es un budista, por supuesto. La encargada de la caja es la muerte misma. Después de haber escogido el producto de su elección, cada uno debe pagar con su vida. El gran interrogante es si existe algo al atravesar la salida y qué sucede allí. Hay otra persona que no encuentra absolutamente nada que le interese. Es un ateo. Algunos clientes son estrictamente vegetarianos, mientras que otros solo comen carne, pero todas las dietas tienen igual valor. Esencialmente, todas cumplen el mismo fin: alimentar. La encargada de la caja es la muerte misma. Después de haber escogido el producto de su elección, cada uno debe pagar con su vida. El gran interrogante es si existe algo al atravesar la salida y qué sucede allí. ¿Acaso es así la religión una cuestión de elección según nuestras preferencias que nos permite mezclar y combinar elementos a gusto? ¿O es algo completamente diferente, una suerte de antídoto? En lugar de un supermercado, imagine que se encuentra en el servicio de emergencia y que está gravemente enfermo. El médico le explica que la enfermedad es mortal en el 100% de los casos si no se administra un antídoto específico, y agrega que el tratamiento con el antídoto es 100% efectivo y asegura una inmediata recuperación. Al presentar los hechos de este modo, el médico deja en claro que sus preferencias
no cuentan en absoluto ni están en discusión. No importa cuánto le agraden o le desagraden las inyecciones o las píldoras indicadas, esta enfermedad requiere una cura específica que debe administrarse de una manera específica. Si no sigue el tratamiento, morirá. Dado el tipo de enfermedad y el tratamiento requerido, un error en el diagnóstico puede ser fatal. A ningún paciente que está sufriendo un infarto le gustaría ser atendido por un médico convencido de que necesita un yeso en la pierna. Es necesario aplicar el tratamiento correcto sin importar cuán desagradable, incómodo, doloroso o incluso ofensivo pueda resultar. No existe la posibilidad de ir de compras y elegir el tratamiento que más le gusta. Hay una sola cura y punto. El paciente debe tomar conciencia de que la opción es aceptar el tratamiento o enfrentar las consecuencias. Hay una sola cura y punto. El paciente debe tomar conciencia de que la opción es aceptar el tratamiento o enfrentar las consecuencias. El cristianismo, bien entendido, es un antídoto. No es un estilo de vida alternativo ni un componente más de una visión religiosa bien equilibrada. Igual que un antídoto puede ser doloroso e incómodo, puede resultar inaceptable para la sociedad, pero sobre todas las cosas puede resultar ofensivo. La mayoría de nosotros preferiríamos la propuesta del supermercado que nos permite conseguir una religión a la medida de nuestro estilo de vida y preferencias, que pueda ir cambiando conforme nosotros cambiamos. Sin embargo, no podemos creer seriamente algo así. Como seres humanos racionales debemos adaptar nuestro sistema de creencias a la realidad y no viceversa. Si no nos relacionamos con el mundo de este modo, generaremos situaciones muy peligrosas. Antes de cruzar la calle, debemos asegurarnos de que nuestra idea sobre el estado del tránsito concuerda con lo que ocurre a nuestro alrededor. Si decidimos avanzar simplemente porque nos gustaría que la calle estuviera libre de tránsito y nos resulta inconveniente hacerlo en este momento, correremos el riesgo de ser atropellados por un ómnibus. Al ómnibus le tiene sin cuidado nuestras preferencias o nuestra conveniencia. Somos nosotros los que debemos actuar en consecuencia con la realidad y ajustar nuestra conducta a los hechos. Para lograrlo, para configurar un sistema de creencias, debemos investigar el mundo y sus problemas para descubrir los hechos y las verdades que encierran nuestras creencias. Este método que todos usamos es útil por una sencilla razón. La verdad es la verdad, sea que creamos o no en ella. La verdad no necesita que alguien crea en ella para seguir siendo verdad, pero sin duda merece que creamos en ella. En términos espirituales, debemos llegar a comprender cuál es nuestra situación para entender por qué necesitamos un antídoto. El propósito de la ley de Dios es darnos ese entendimiento, ese diagnóstico, y el propósito del Evangelio de Jesucristo es ofrecernos el antídoto. Jesús no es como un jarabe para la tos con sabor a cereza que cumple la misma función que el jarabe con sabor a limón que ofrece Buda. La fe en Jesús es comparable a un tratamiento extremo con un procedimiento
cardíaco invasivo que le devuelve la vida a las personas y es el único procedimiento eficaz. Pero como seres humanos preferimos la propuesta del supermercado y es preciso convencernos de que debemos ir al servicio de emergencia. Planteamos objeciones de todo tipo y anteponemos nuestras barreras, prejuicios, patrones culturales, ideas erróneas y distorsión de los hechos, además de innumerables condiciones y excusas. El propósito de la apologética cristiana es eliminar los obstáculos que se interponen entre una persona y la cruz de Cristo. Sea cual fuere su relación con el Evangelio, la apologética es un quehacer de enorme importancia que puede influir significativamente en los no creyentes y ser usada como una herramienta para allanar el camino hacia la fe en Jesucristo. Esto ha llevado a muchos cristianos a considerar la apologética como una suerte de pre-evangelización. No es el Evangelio, pero prepara el terreno para recibir el Evangelio. Otros, en cambio, no hacen tal distinción y consideran que la apologética, la teología, la filosofía y la evangelización son todas facetas del Evangelio fuertemente entrelazadas entre sí. Sea cual fuere su relación con el Evangelio, la apologética es un quehacer de enorme importancia que puede influir significativamente en los creyentes y ser usada como una herramienta para allanar el camino hacia la fe en Jesucristo. La apologética está dirigida también a los creyentes. Algunas personas creen, sin embargo, que la apologética no descubre hasta después de haber hecho profesión de fe. Un gran número de cristianos no llegaron a la fe como consecuencia de haber investigado la autoridad de la Biblia, ni las evidencias de la resurrección, ni como respuesta a los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Simplemente creyeron en respuestas a la proclamación del Evangelio. Si bien estas personas tienen razones para creer, se trata de razones profundamente personales que no suelen tener mucho sentido para el no creyente. Conocen la verdad, pero no están preparados para contar o expresar esa verdad de un modo comprensible para aquellos que tienen interrogantes respecto de la fe. Es perfectamente posible creer que algo es verdad sin tener una comprensión cabal de esa verdad ni la capacidad de expresarla de modo claro y eficaz. Los cristianos que tienen fe pero no saben dar razón de ella a menudo se muestran inseguros y solo se sienten cómodos en compañía de otros cristianos. Ante cualquier cuestionamiento sobre la fe, la moral o la verdad, rápidamente adoptan una postura defensiva debido a que carecen de información para argumentar racionalmente sobre el cristianismo. En el extremo más negativo, esto puede originar posturas fuertemente defensivas o una fe beligerante, exactamente lo opuesto a la gran comisión que Jesús dio en Mateo 28, 19, 20. Los cristianos no estamos llamados a apartarnos del mundo y vivir en aislamiento. Más bien, somos enviados a formar parte de la cultura, a ser sal y luz. La solución es que los creyentes se interesen por aprender sobre doctrina, historia de la fe, filosofía, lógica y otras disciplinas relacionadas con el cristianismo. Deben conocer los hechos, los argumentos y la teología y deben entender cómo relacionarlos
de manera efectiva con la cultura. En síntesis, deben recurrir a la apologética cristiana. Uno de los primeros cometidos de la apologética cristiana es informar. Muchas de las ideas o presupuestos más difundidos sobre el cristianismo pueden ser rebatidos con un mínimo de información. Esto se aplica incluso en el caso de personas con muy buen nivel de educación. C.S. Lewis siempre había creído que los evangelios eran una colección de mitos similares a los de Balder, Adonis o Baco. Sostuvo esta opinión hasta los 31 años de edad, cuando leyó los evangelios por primera vez. Por ser un gran conocedor de los mitos y las leyendas de la literatura, Lewis supo reconocer que los textos de los evangelios no correspondían a ese género literario. Los evangelios eran sencillamente una crónica de hechos históricos relatados por testigos directos y carecían de la elaboración artística de los mitos de la antigüedad. Veamos otras suposiciones ampliamente difundidas en nuestra cultura que pueden ser rebatidas mediante la información y la argumentación. Jesús no existió. No es posible probar la existencia de Dios. Los milagros no existen. No hay evidencias que prueben la resurrección de Jesús. La Biblia fue escrita cientos de años después de Jesús. ¿Qué ocurrió con los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Si el Dios de la Biblia es real, ¿cómo puede permitir la existencia del mal? Lo que tú crees es tu verdad, lo que yo creo es mi verdad. El cristianismo no es racional. Esta es solo una pequeña muestra de los cuestionamientos y preguntas que el creyente sabrá responder si tiene conocimientos de apologética, y esta lo ayudará en tres sentidos. Primero, permite mostrar que aunque la fe cristiana no se puede probar por medio de la razón, no es una fe irracional, es decir, contraria a la razón. Esto es sumamente importante porque demuestra que el cristianismo no es una cuestión de preferencia personal en virtud de la educación recibida, ni una visión del mundo sustentada en respuesta de corte emocional. Segundo, responde a las objeciones en contra de la fe y se ocupa de eliminar ideas falsas o erróneas. Tercero, la apologética cristiana no solo ofrece evidencias y argumentos a favor del cristianismo, sino que además muestra las debilidades del ateísmo y de otros sistemas de creencias incompatibles con el carácter histórico de la fe cristiana. La apologética ofrece una propuesta mucho mejor para sustituir estas cosmovisiones existentes. La persona que sabe sobre apologética es más segura y resuelta y no está a la defensiva. La apologética le permite al creyente participar de la vida en el mundo sin transigir ni condescender, tal como ocurre con el antídoto que mencionamos anteriormente, en cuyo caso se debe conocer el virus o el veneno para saber cómo atacarlo. Del mismo modo, los cristianos deben comprender y reconocer los nefastos errores del pensamiento no creyente, estar en condiciones de ponerlos en evidencia y ofrecer una visión más acertada del mundo. Esta es la tarea de la apologética. La persona
que sabe sobre apologética es más segura y resuelta y no está a la defensiva. La apologética en la Biblia. Hay creyentes que desconfían de la apologética y se oponen a ella por considerarla contraria a la fe. Temen que al presentar un cristianismo racional ya no habrá lugar para la fe. Este enfoque antiintelectual del cristianismo nace de una comprensión equivocada del significado de la palabra fe. La palabra que se traduce fe y creencia en el Nuevo Testamento es pistis. Este término comprende una serie de ideas, todas asociadas a la acción de confiar de manera decidida y comprometida. Entre las definiciones encontramos firme convicción, confianza absoluta. Lawrence O. Richard, autor de un diccionario de términos bíblicos, señala: pistis y sus derivados hacen referencia a relaciones establecidas a partir de la confianza y preservadas por la fiabilidad. Confiamos en algo cuando tenemos razones para confiar y evidencias que justifican y respaldan nuestra confianza. Una afirmación no es verdadera por el simple hecho de que creamos en ella, ni deja de serlo porque no creamos. Primero evaluamos qué evidencias y razones respaldan esa verdad. Luego analizamos esas evidencias a fin de decidir si las afirmaciones tienen fundamento sólido. Y finalmente llegamos a confiar. Llegamos a la experiencia de la fe basándonos en el peso de la evidencia. La fe no es tener esperanzas o deseos de corte cristiano. Esperanzas y deseos también tiene la gente que sostiene creencias absolutamente incompatibles con el cristianismo. La diferencia radica en cómo evaluamos tanto la evidencia que sustenta nuestra posición como la que sostiene la de los demás. La fe es fruto de la investigación y de la voluntad, y la razón es su fundamento y su columna vertebral, no su enemigo. Por otra parte, creer en algo sin haber reflexionado sobre ello y sin analizarlo seriamente no es un acto de fe, es una necedad. Creer algo sin respaldo de la evidencia o la razón no es una virtud, como sostienen algunos. La persona que dice solo debes tener fe demuestra a las claras que no tiene idea de qué es la fe. El punto central del cristianismo no es que tengamos fe, ya que eso no lo diferencia en nada de las otras religiones o cosmovisiones. Si el único objetivo fuera tener fe, todos seríamos salvos, pues toda persona cree en algo. Ese no es el punto. La fe no es el objetivo. Lo que verdaderamente distingue una religión de otras es el objeto de la fe. Lo que realmente importa es el contenido de la fe. Y es el contenido de la fe lo que debemos investigar para luego decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. La apologética cristiana no es una práctica novedosa ni es antibíblica. Por el contrario, no solo responde a un modelo dado en el Nuevo Testamento, sino que fue además un mandato. El término griego apología, del cual deriva apologética, significa defensa, en el sentido de hacer una defensa legal o exponer los argumentos a favor de algo. En el Nuevo Testamento se la traduce defensa o vindicación, como se ve en los siguientes versículos. Comillas: hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Pablo ante una multitud de judíos cuando fue arrestado en el templo. Hechos 22:1. Comillas, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Comillas. Pablo, Filipenses 1:7. Sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Comillas. Pablo, Filipenses 1:16. Comillas, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. En tiempo de tribulación, Pedro le escribe a los cristianos en la actual Turquía, 1 Pedro 3, 15, 16. El concepto de la apologética se encuentra en la exhortación en Judas 3 que insta a los creyentes a contender ardientemente por la fe. En Hechos 17, 22, 34 vemos cómo Pablo pone en práctica la apologética en su discurso ante el Areópago, en la colina de Ares, en la ciudad de Atenas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio y el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Pablo argumentó a favor de la fe de dos maneras. En primer lugar, se dio cuenta de que tenía algo en común con la audiencia, puesto que ellos contaban con un sistema de creencias religiosas. El problema, según Pablo, no era que no creían en nada, sino que creían en algo falso. Tenían una cosmovisión religiosa, pero con muchos huecos. Como Pablo conocía los errores mayúsculos de su sistema religioso, argumentó a favor del cristianismo presentándolo como un sistema de creencias en el cual el poder creador y sustentador del universo es coherente con la idea de justicia que predominaba en la sociedad griega. En segundo lugar, Pablo basó su argumentación en hechos que podían ser investigados por cualquier persona que estuviera interesada. Sabía que si el cristianismo era verdad, debía sustentarse en hechos. Pablo encontró el punto de contacto entre los aspectos histórico, físico y temporal de la vida de Jesús. Jesús fue una persona real que hizo y dijo determinadas cosas en un tiempo y en un lugar determinados. Era posible encontrar a los que fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús para interrogarlos al respecto. La realidad de Jesús, su historicidad, es el fundamento del cristianismo. Sin ella no hay cristianismo. Pablo estaba tan convencido de este fundamento que llegó al extremo de señalar la afirmación más vulnerable de la fe cristiana. 2 puntos. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Jesús no vivió, no hizo ni dijo todo lo que los apóstoles afirman, entonces el cristianismo es una falsedad. Si existe una mejor explicación para la resurrección, los cristianos pierden el tiempo. Al señalar este punto vulnerable del cristianismo, en realidad Pablo señaló su punto fuerte. Tan convencido estaba de la historicidad y de lo verificable de la resurrección, el acontecimiento que confirmó lo afirmado por Jesús, que explicó cómo probar que era una falsedad, casi como si se tratara de un desafío. Las afirmaciones del cristianismo se pueden investigar y se pueden poner a prueba. Este desafío no tiene paralelo en otras religiones. Ningún otro texto sagrado explica cómo destruir sus propias afirmaciones. Los padres de la iglesia dieron muestra de comprender la importancia del carácter histórico de Jesús al redactar el credo niceno, el credo universalmente aceptado por la iglesia. Este dice: fue crucificado por nuestra causa bajo Poncio Pilato y padeció y fue sepultado. ¿Por qué mencionar a Poncio Pilato? ¿Qué doctrina se basa en él? La respuesta es fácil: ninguna. Solo hay ninguna. No hay ninguna doctrina basada en Pilato. Se lo nombra en el único
con el único propósito de recordarnos que se trató de hechos reales vividos por una persona real en un tiempo histórico determinado. Muchos críticos del Nuevo Testamento comprendieron esto y lo convirtieron en objeto de ataques, diciendo que Pilato nunca había existido y que fuera del Nuevo Testamento no había evidencias que probaran tal cosa. La situación cambió en 1961 a raíz de un descubrimiento arqueológico en Cesarea del Mar. Un equipo de arqueólogos italianos que realizaba una excavación en el teatro de la ciudad encontró una piedra procedente de otro lugar que había sido colocada allí durante una remodelación. La piedra tenía una inscripción parcialmente legible con los nombres de Tiberio y Poncio Pilato, además del título de prefecto de Judea. A partir de allí, la historicidad de Poncio Pilato dejó de ser cuestionada. Detrás de la osadía del planteo de Pablo se advierte una lógica y una coherencia que le conferían poder, ya que comprendía la importancia del intelecto en relación con la fe. Jesús mismo hizo clara referencia a la importancia de desarrollar nuestra capacidad intelectual al citar el gran mandamiento del libro de Deuteronomio. En Mateo 22, 37, Jesús expresó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entre el intelecto, las emociones y la experiencia, en Dios se concentran los tres. En Dios se fundamenta la razón y es Él quien da coherencia y sentido al mundo. Jesús mismo hizo clara referencia a la importancia de desarrollar nuestra capacidad intelectual al citar el gran mandamiento del libro de Deuteronomio. En Mateo 22, 37, Jesús expresó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El uso y el abuso. Llegados a este punto, es preciso hacer dos aclaraciones con relación al uso de la apologética. Primero, el objetivo de la apologética cristiana no es ganar una discusión a toda costa. Es posible salir victorioso de la argumentación, pero hacerlo de tal modo que acabemos dando una imagen negativa del amor y la gracia de Jesucristo. Los cristianos deben proclamar la verdad en el mundo y la apologética es una de las maneras en que los creyentes pueden hacerlo. Dios podría haber escogido darse a conocer derribando a las personas y dejándolas tendidas en el piso durante un par de días, como lo hizo con Pablo, pero decidió usar a su pueblo como agente. En su calidad de agente de Dios, los cristianos deben proclamar la verdad en amor. A veces esto requiere saber presentar buenos argumentos. Segundo, la salvación de las personas es obra del Espíritu Santo. La tarea del cristianismo es dar testimonio de la verdad. El Espíritu Santo recoge ese testimonio y lo usa para abrir la mente y el corazón de aquellos que lo escuchan. Ningún apologista logrará que las personas entren al reino gracias a sus argumentos. Los cristianos deben reunir dos condiciones para el desempeño de su tarea: estar bien informados y ser gentiles, esforzándose por no añadirle obstáculos ni elementos ofensivos al evangelio. La mayor parte de la actividad apologética cristiana se lleva a cabo en conversaciones informales de todos los días, no en aulas ni en mesas de debate que pueden parecer distanciadas de las cuestiones
personales relevantes. Es en este tipo de conversación que intercambiamos ideas y tratamos de comprender los problemas que la vida nos plantea. Y es precisamente para este tipo de conversación espontánea que los cristianos deben estar preparados. No basta con un par de trazos para demostrar la cosmovisión cristiana. Su verificación depende más bien de una amplia gama de argumentos convincentes y convergentes. El cristianismo se presenta como la mejor explicación sobre el origen y la naturaleza del universo y también de la condición humana y el acontecer histórico. Además, los cristianos deben considerar la apologética desde una perspectiva pastoral. Debemos interesarnos profundamente por las personas perdidas en lugar de preocuparnos únicamente por rebatir sus argumentos. Es mucho lo que está en juego para encarar la apologética como una competencia a ver quién es mejor. Douglas Grotius. Tollers y Jack. Una buena demostración de cómo un cristiano puede participar de manera informada y a la vez respetuosa y gentil en la salvación de otra persona tuvo lugar en Magdalen College, en la Universidad de Oxford, el 19 de septiembre de 1931. Aquel atardecer, 3 amigos daban un paseo por el sendero conocido como el Paseo de Addison. Uno de ellos, Jack, después de haber sido ateo durante mucho tiempo, recientemente se había volcado al teísmo, pero tenía muchos reparos con relación al cristianismo. Los otros 2, en cambio, eran cristianos. Todos compartían un interés común por la mitología y el tema de conversación de esa noche era de dónde procede la verdad del mito. Tollers, uno de los cristianos, sostuvo que la verdad de un mito está dada por el grado en que se refleja la historia de Jesús. Luego pasó a explicar y a preguntar argumentos sobre la veracidad del cristianismo. De regreso en la habitación de Jack, la conversación se prolongó hasta la madrugada. Los argumentos y la actitud de Tollers y de Hugo Dyson, el tercer amigo, causaron un profundo impacto en Jack. 12 días más tarde, Jack escribió en una carta: acabo de pasar de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Tollers tuvo mucho que ver con este cambio. Se había comprometido intelectual y espiritualmente con Jesús y en los siguientes 30 años se convirtió en el apologista cristiano más afamado del siglo XX. Jack era el apodo del escritor C.S. Lewis, autor de no solo de obras de apologética, sino también de novelas para niños y adultos, además de trabajos sobre literatura medieval y renacentista, que era un área de especialización académica. Tollers trabajó en la creación de una compleja mitología en la que incorporó sus ideas sobre los mitos. Sus obras de literatura fantástica ocupan hoy un lugar muy destacado entre las obras de ese género. Tollers era el apodo del escritor J.R.R. Tolkien, autor de la trilogía El Señor de los Anillos y El Hobbit. Por supuesto, Tolkien y Dyson no podían imaginar de modo alguno la repercusión que tendría aquella conversación, ni tampoco podían anticipar que acabarían hablando sobre ese tema. Pero
cuando se presentó la oportunidad estaban preparados, y quién sabe a cuántos más habrían ayudado de la misma manera. Acabo de pasar de creer en Dios y creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Tolkien tuvo mucho que ver con este cambio. A la luz del mandamiento que nos insta a estar siempre preparados para dar razón de la verdad que hay en nosotros y a amar a Dios con toda nuestra mente, debemos asegurarnos de conocer los hechos, las evidencias y los argumentos del cristianismo. Conclusión: a la luz del mandamiento que nos insta a estar siempre preparados para dar razón de la verdad que hay en nosotros y a amar a Dios con toda nuestra mente, debemos asegurarnos de conocer los hechos, las evidencias y los argumentos del cristianismo. Debemos conocer la cultura en la que vivimos y proponemos despertar su interés en la fe cristiana. Es preciso, además, que nos capacitemos de tal manera que podamos administrar un antídoto eficazmente. No estamos llamados a hacer metal que resuena, sino a ejecutar una música maravillosa que convoque, que sea contagiosa e irresistible. El primer paso en nuestra capacitación es no hacer presuposiciones. Antes de poder hablar sobre el cristianismo, debemos ser capaces de mostrar que Dios existe y punto. Sin embargo, podemos creer que Dios existe apoyados en la razón, y si Dios en verdad existe, ¿qué religión lo debe más fielmente? En el siguiente capítulo analizaremos varios argumentos a favor de la existencia de Dios y sus atributos. Luego compararemos los resultados obtenidos con la visión que tienen sobre Dios diferentes religiones. Cita célebre: cuando la gente vea esto, el amor que sentimos unos por otros y nuestra unidad a través del amor, entonces se sentirán atraídos hacia Cristo por este amor y responderán a la salvación que les ofrece el Evangelio. En la mayoría de los casos será lo que somos, más que lo que decimos, lo que acercará al no creyente a Cristo. Este es, pues, el contenido fundamental de la apologética. No hay mayor apologética que tu propia vida. William Lane Craig. Continuaremos en el capítulo 2. ¿Existe Dios? El argumento cosmológico. Aquí pausamos.